Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, como comentaba David, lo que le voy a presentar es lo que fue mi tesis, digamos, que yo la defendí en febrero del año pasado y que por título lleva Fabricación de arrecifes artificiales mediante impresión 3D empleando morteros sostenibles. Comentarles antes que esta tesis fue una tesis cotutelada entre la Universidad de Cantabria y la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, y participaron los grupos de investigación GITECO de la Universidad de Cantabria y Sintemac de la UTN de Córdoba. También comentarles que este proyecto formó parte o era parte, digamos, de un programa de la Unión Europea que estaba financiado con fondos de la Unión Europea, denominado Interreg Atlantic Area, y cuyo acrónimo de proyecto era 3D PARE. Y en mi caso particular, como tesis, digamos, también tuve la financiación de CONICET por parte de Argentina para poder finalizar con dicha tesis. La estructura un poco de la charla, la estructuré de esta forma, digamos, vamos a comentar un poco el objetivo central de la tesis, luego una breve introducción, les comentaré un poco lo que fueron las metodologías, el análisis y resultados que llevamos adelante con la tesis, les comentaré también sobre los arrecifes artificiales que se elaboraron, un poco el procedimiento que se siguió y los diseños que se realizaron. Y finalmente vamos a terminar con lo que es las conclusiones y aportes que se consiguieron mediante esta investigación. Entonces, el objetivo principal de esta tesis fue el poder desarrollar morteros imprimibles, durables y sostenibles para ser empleados en la fabricación de arrecifes artificiales por impresión 3D y cuyos diseños contemplen huecos y voladizos. Ahora, como para arrancar, podemos preguntarnos qué es la impresión en 3D en la construcción, y básicamente, si bien es algo que ya está bastante conocido, digamos, en los medios actualmente, podemos decir que esto se parte, digamos, de un modelo digital, el cual luego lo construimos capa a capa y nos permite lograr objetos en 3 dimensiones. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se puede llegar a lograr con esta tecnología, desde gárgolas en este caso, o elementos ornamentales, hasta la construcción de viviendas, incluso de puentes. Y ahora, en la construcción, podríamos preguntarnos también qué aporta la impresión 3D. Aquí en este caso yo he puesto la imagen de un, de un puente, y este puente tiene la particularidad que fue obviamente impreso en 3D, pero cuyo diseño surgió a partir de una optimización topológica. Entonces creo que lo que es la impresión 3D como aporte fundamental a la parte de la construcción, además de otros que se le atribuyen, como el hecho de que no se empleen encofrados, es la optimización de los diseños y el hecho de poder colocar material en aquellos, como se suele decir, en aquellos sectores justamente donde realmente se requiere por diseño. ¿Y qué equipos se pueden emplear en impresión 3D en la construcción? Podemos hablar de dos tipologías de impresoras fundamentales, aunque actualmente hay otras más que se están desarrollando, y tenemos la de extrusión de Extruded Material System, o extrusión de materiales, y la Power Base System, que es un sistema de impresión por polvo. En esta tesis vamos digamos, hemos utilizado la tecnología EMS, entonces vamos a basarnos básicamente en ese sistema, pero los dos sistemas son los que, digamos, aportan en cierta forma o tienen aplicación en la construcción, aunque el primer sistema, el EMS, es el que actualmente más se está utilizando debido a la versatilidad que tiene este sistema, digamos, de construcción, estos equipos, que permiten un volumen mucho más grande de impresión y también una terminación más adecuada, y los materiales impresos, digamos, presentan una mayor homogeneidad en cuanto a cuestiones mecánicas.
¿Qué materiales se emplean para la construcción, para la impresión 3D en la construcción? Podemos hablar o en esta tesis vamos a hablar de dos grandes grupos, que son los morteros de cemento y los morteros de geopolímero, pero también tenemos que destacar que actualmente existen otros tipos de materiales, como ser, algunas empresas utilizan arcillas, otras diferentes tipos de cementos, pero fundamentalmente actualmente lo que se está dando es de materiales preelaborados para lo que es la construcción con impresión 3D. Y en cuanto a las propiedades, fundamentalmente lo que son las propiedades en estado fresco que estos morteros deberían cumplir, podemos nombrar lo que es la tixotropía, la edificabilidad y el tiempo de fraguado. Esos son como los fundamentales. Ahora vamos a ver, cuando yo les empiece a comentar un poco más sobre el tema de lo que fuimos desarrollando en la tesis, vamos a ver otras propiedades también que fueron evaluadas durante el desarrollo de la tesis. Y también, como esta tiene una aplicación que es el tema de arrecifes artificiales, es qué son los arrecifes artificiales y por qué tenemos que emplearlos. Básicamente, los arrecifes artificiales son estructuras justamente artificiales que tienden a simular un entorno natural para poder emplearlos en zonas costeras que hayan sido dañadas o degradadas. Esto es para poder lograr un desarrollo, digamos, o una recolonización de esas zonas por la fauna marina. Entonces es un poco el objetivo o el motivo por el cual se decidió emplear estas técnicas de impresión 3D en este tipo de estructuras, debido a que la impresión 3D nos permite jugar un poco más con lo que son los diseños y las formas de estos objetos, pudiendo adaptarlos en forma más adecuada para un entorno natural. Ahora les voy a ir comentando un poco sobre los materiales que empleamos en esta tesis, y son varios, son todos estos que están aquí. Hemos empleado para los que son los morteros de cemento, un cemento tipo 3B, que tiene un 31% de porcentaje de clinker. Luego utilizamos diferentes tipos aditivos, tanto para los morteros de cemento como para los morteros de geopolímero. Utilizamos agua de grifo, kaolín, cenizas volantes, que en este caso comentarles que, bueno, las cenizas volantes o fly ash, aquí hay dos tipologías que nosotros empleamos. Esto fue fundamentalmente debido a las diferentes partidas de materiales que nos vinieron, los cuales nos dieron diferentes características, digamos, del material, y eso nos afectó un poco luego a las dosificaciones que fuimos realizando. También utilizamos arena caliza, arenas de conchas marinas, arenas de vidrio, polvos cerámicos con procedencias de Argentina y España, e hidróxido sódico. Este hidróxido sódico fundamentalmente lo usamos, o realmente fue usado para la elaboración de los geopolímeros. En cuanto a los grupos, un poco cómo está estructurado el análisis que realizamos, lo dividimos un poco en probetas, o en diferentes grupos de análisis de probetas, y entre ellos tenemos las probetas que después fueron impresas en 3D y colocadas en el mar, las impresas 3D, las probetas impresas en 3D denominadas de socios, que ahora vamos a ir viendo cómo se componen cada una, y las probetas impresas en 3D de comparación y probetas moldeadas. Todas estas probetas, a excepción de las moldeadas, fueron elaboradas mediante esta impresora, que es una impresora 3D tipo Delta, mediante la metodología de extrusión, y cuyas características son las que podemos ver aquí en pantalla, que tiene un volumen de impresión de 1 metro de diámetro, 1 metro de altura. Se empleó una boquilla de 20 milímetros de diámetro, con una velocidad de impresión de 100 milímetros por segundo, pudiendo llegar hasta 300, y una velocidad de extrusión, digamos, del rotor, del tornillo sin fin, de entre 150 y 300 RPM,
y para todos los casos se empleó una altura de cordón de 8 milímetros. Esta impresora, que es la que vemos aquí, consta de un cabezal, que es el que se encuentra aquí en la zona central, y que está, aquí en este caso podemos ver un poco lo que es el despiece, que se compone de una tolva en donde se coloca el material, la boquilla por la cual se imprime, y interiormente tiene un motor con un tornillo sin fin, que es el encargado digamos, de extruir el material por la boquilla. El sistema de alimentación de esta impresora es un sistema manual, digamos, había que colocarle el material en forma manual, pero como era un diseño experimental, era lo más apropiado, digamos, porque como podíamos trabajar, o esta metodología o esta forma nos permitía trabajar con pequeñas cantidades de materiales, porque si hubiésemos tenido un sistema automatizado, tendríamos que hubiese sido mucho más laborioso, digamos, el hecho de emplear todo un sistema que tendríamos que utilizar una bomba para llevar el material hasta la boquilla. En este caso, como era manual, era mucho más sencillo y mucho más fácil, digamos, de poder hacer múltiples pruebas con pequeñas cantidades de material. Los morteros, tanto de cementos como de geopolímeros que nosotros elaboramos, los dividimos en dos tipos de dosificaciones. Cada una de estas dosificaciones se elaboraron, por un lado, morteros de cemento, o 3 dosificaciones de mortero de cementos que diferían básicamente en la tipología del árido que se usaba. En el primer caso era un 100% de árido calizo. En el segundo caso había un reemplazo de un 50% por conchas marinas. Y en el tercer caso, un reemplazo de un 50% de arena de vidrio. Y lo mismo en el caso de los geopolímeros, pero con la diferencia de que la arena de vidrio era de un reemplazo de un 30% nada más. Las dosificaciones denominadas como 2 empleaban el fly ash tipo 2. Entonces, en este caso, digamos, hubo que hacer como otra dosificación debido a esa diferencia en la composición tanto física como química de esa tanda de fly ash, y hubo que incorporar, o se incorporó, mejor dicho, otra dosificación denominada GL3, que en este caso la diferencia está en que se tuvo que, al cambiarse el fly ash, se tuvo que, para lograr la trabajabilidad que se necesitaba en la impresión, hubo que incorporar aditivos superplastificantes fundamentalmente para lograr una mejor trabajabilidad y poder lograr la extrusión del material por impresión 3D. Y una alternativa que se usó fue, en vez de incorporar incorporar aditivo superplastificante, incorporar una mayor cantidad de nanosílice en esta dosificación, y es por eso que surge una dosificación más. Voy a pasar ahora a comentarle un poco los resultados que obtuvimos en estas probetas que son impresas en 3D de mar y cuyo objetivo tenía como, digamos, analizar lo que es la evolución de la resistencia mecánica entre 1 a 364 días. En el caso de las impresas en 3D de socios, se analizaron la compresión a 3 meses, el costo de los materiales, la bioreceptibilidad, la imprimibilidad, el análisis de ciclo de vida, y con todos estos datos se realizó un análisis multicriterio para finalmente seleccionar 2 mezclas para poder elaborar los arrecifes artificiales. En cuanto a las probetas impresas en 3D de comparación, que ya se elaboraron con la dosificación 2, tenían como objetivo analizar las propiedades físicas y de durabilidad a 28 y 364 días, y se realizaron ensayos de comparación mecánica entre probetas impresas y moldeadas, y entre impresas con cargas paralelas y cargas perpendiculares al plano de carga. Y las edades fueron a 28, 91 y 364 días de edad. Las probetas moldeadas se realizaron también con una idea de hacer una evolución de la resistencia mecánica, y por otro lado se realizaron comparaciones entre probetas a 28 días y 91 días,
costo de los materiales, imprimibilidad, análisis de ciclo de vida, y con todos estos datos, nuevamente, un análisis multicriterio para elegir o seleccionar la mezcla de cemento optimizada. En este último paso, en vez de emplear fly ash, como habíamos visto anteriormente, como adición en las mezclas, se empleó el polvo cerámico con origen tanto de Argentina como de España. Bueno, en el primer caso aquí podemos ver un poco las resistencias mecánicas, digamos, a las diferentes edades de inmersión que se fueron teniendo. En este primer caso corresponden a las probetas de morteros de cemento, y corresponden tanto a las de cemento con arena caliza como las de conchas marinas y las de vidrio triturado. Si bien hay diferencia entre las diferentes dosificaciones, lo principal aquí en este caso es destacar, digamos, que las probetas que se encontraban sumergidas en el mar presentaban una mayor resistencia que aquellas que estaban expuestas al aire. Lo propio se hizo con los morteros de geopolímero, que tenemos las 3 dosificaciones, y destacar en este caso que, a diferencia de los morteros de cemento, en los morteros de geopolímero las probetas que presentaron mejores resistencias fueron aquellas que se encontraban expuestas al aire, y no las que estaban sumergidas en el mar. En cuanto a las probetas impresas de 3D de socios, que las denominamos aquí, esta denominación, digamos, fundamentalmente fue debido a que en el proyecto se trabajó con diferentes socios en los cuales participaban en el proyecto. Eran 4 países: estaba Francia, Francia, Reino Unido, España y Portugal. Entonces se repartieron en estos 4 países, se repartieron probetas, los cuales se encargaron de colocarlas en las zonas donde a posterior se iban a sumergir los arrecifes artificiales. Aquí en este caso podemos ver las resistencias a compresión a 3 meses de inmersión, y para los cálculos que nosotros realizamos en la tesis tomamos el valor promedio de cada uno de esos materiales. Pero es de destacar las diferencias que hay en resistencias mecánicas entre diferentes puntos de localización de las probetas. Si bien no se realizó un análisis específico de este motivo, pero fundamentalmente se atribuye a la exposición, digamos, a las condiciones de exposición de estas probetas. Si bien estaban todas sumergidas en agua de mar, pero bueno, definitivamente la exposición en estas aguas ha hecho fundamentalmente estas diferencias que se ven, por ejemplo, entre lo que es, por ejemplo, aquí el caso de Reino Unido y Francia, que un poco se mantienen para el resto de dosificaciones que se analizaron. Se analizaron también los costos de los materiales, los cuales se normalizaron por tonelada y megapascales de resistencia. Y aquí podemos ver fundamentalmente que las 3 dosificaciones de cementos que se analizaron tienen unos costos mucho más bajos que los correspondientes a los morteros de geopolímero. Si bien es verdad que las resistencias mecánicas, como veíamos anteriormente, o como podemos ver aquí, de los morteros de geopolímero, son bastante más bajas que las de los morteros de cemento, también hay una cuestión que al momento de nosotros dosificar los morteros de geopolímero tuvimos que emplear hidróxido sódico, como veíamos anteriormente, que era uno de los compuestos de estos morteros, y tuvimos que incorporar unas cantidades de aditivos considerables, entre ellos nanosílice, microsílice y superplastificantes, para lograr la trabajabilidad adecuada, digamos, de estos morteros, para lograr que sean imprimibles. Entonces, toda esa incorporación hizo que los costos se elevaran considerablemente. Aquí tenemos los datos de bioreceptibilidad, que también se utilizaron. La bioreceptibilidad se midió en probetas, las cuales se le extraía luego el material que se le depositaba, digamos, en estas probetas, y se hacía una medición de biomasa,
y se hacía una determinación para ver cuánta biomasa se adhería a cada uno de estos tipos de morteros. Otro análisis que se hizo es la imprimibilidad a través de un análisis cuantitativo, en este caso fue un análisis visual, en el cual se veía cómo se extruía el cordón, digamos, del mortero, y se le asignaba un valor que iba de 1, que significaba pobre, hasta 3, que era muy bueno. En el caso de los morteros de cemento, para esta etapa, todos los morteros de cemento se calificaron con 3, y en el caso de los geopolímeros con una calificación 2. Bueno, aquí tenemos un análisis de ciclo de vida, que un poco en línea de lo que correspondían a la parte de costos. Los morteros de cemento presentaban un menor impacto ambiental que los correspondientes a los geopolímeros, y en este análisis de ciclo de vida se utilizó un enfoque de la cuna a la puerta, y se utilizó como unidad funcional 1 tonelada y 1 megapascal de resistencia a compresión simple. Posteriormente, con todos estos datos que obtuvimos, se empleó un análisis multicriterio con 3 enfoques de igualdad, encuesta y entropía, y se utilizaron 2 metodologías, Topsis y WASPAS. Y con esto se realizó una calificación, y se obtuvieron que los morteros de cemento con árido calizo y con cemento, y morteros de cemento con vidrio eran los que presentaban la mejor calificación para elaborar los arrecifes artificiales. O sea que para la elaboración de los arrecifes artificiales se emplearon estos 2 tipos de morteros. En cuanto a las probetas en 3D de comparación, se realizaron un análisis de propiedades físicas. En este caso aquí se analizaron las diferentes densidades, tanto para los morteros de geopolímero como los morteros de cemento, y de probetas impresas y moldeadas. Si bien aquí tenemos diferentes resultados, lo más importante un poco a destacar es que en el caso de los morteros de cemento, vemos que tanto la absorción como la porosidad a 364 días, descendieron, tanto la porosidad como la absorción de los morteros de cemento descendió con el tiempo, contrario a lo que pasó con los morteros de geopolímero, en los cuales vemos que las porosidades y las absorciones a los 364 días aumentaron. Esto se atribuye un poco a que pudo llegar a haber algún tipo de disolución. O sea, estas probetas se mantenían en agua. Pudo llegar a haber algún tipo de disolución en ese momento, durante ese periodo de exposición, lo cual hizo que la porosidad, de estos materiales aumentara con el tiempo. En cuanto a la carbonatación, que también es un ensayo que se realizó, esto es en condiciones de exposición de laboratorio, fundamentalmente se observó que los morteros de cemento presentaban un mejor comportamiento en relación a los morteros de geopolímero, a excepción de la dosificación GL3, que era un mortero de geopolímero con árido calizo, en el cual se incorporaba una mayor cantidad de nanosílice. En este caso, durante los 36 meses de exposición que se realizaron, no se encontró carbonatación. En cuanto a las probetas que se compararon, entre probetas impresas y moldeadas, aquí lo que tenemos es una comparación, entre las diferencias entre probetas impresas y moldeadas, y en el caso de los morteros de cemento, corresponde a flexión y esto corresponde a compresión. En el caso de compresión, queda claro que las probetas moldeadas tienen un mayor valor de resistencia que las probetas impresas, no tanto así en el caso de las probetas de la resistencia a flexión, pero también lo que vemos acá es la dispersión que tenemos en los resultados, que son dispersiones bastante grandes, los cuales por ahí para sacar una conclusión certera dificulta bastante. Y en el caso de los morteros de geopolímero,
tanto para compresión como tanto para flexión como para compresión, estos resultados no son concluyentes porque dependiendo del tipo de dosificación que se trate y la edad que correspondan, pues las resistencias a veces son mejores en las probetas impresas y otras veces en las probetas moldeadas. Lo propio pasa con los diferentes sentidos de carga de las probetas. No se pudo concluir que un sentido de carga paralelo o perpendicular afecte en mayor o menor medida, digamos, a la resistencia mecánica. En cuanto a las probetas moldeadas, aquí, por ejemplo, tenemos los que les comentaba anteriormente, que los morteros de cemento y los morteros de geopolímeros que se analizaron, cada uno de estos morteros se expusieron a diferentes condiciones. En el caso de los morteros de cemento se expusieron a 3 condiciones: al aire, en agua y en agua de mar. Y esto eran en condiciones de laboratorio, digamos, las exposiciones. Y en el caso de los morteros de geopolímeros se expusieron a un mayor número de exposición debido a que era un material que no se conocía con tanto detalle. Esto es a una inmersión en agua 7 días posteriores a haberse desmoldado, al aire. Esto es al aire y previamente a ser ensayadas, un día previo al ensayo se sumergían en agua. Esto es curados en temperaturas a 40 grados, se desmoldaban y al día siguiente se metían en una estufa a 40 grados por 7 días, curadas en aguas y curadas en agua de mar. Estas exposiciones dieron a estas combinaciones de exposición y de materiales, y se ensayaron a diferentes edades, que fueron de 1 a 364 días. Aquí vemos algunos de estos resultados en cuanto a lo que es resistencia a compresión. En esta primera parte vemos los resultados de resistencia a compresión de las probetas de morteros de cemento. Destacar fundamentalmente, más allá de toda la evolución que se hizo, que, como señalábamos anteriormente, los morteros de cemento expuestos en agua tienen un mejor comportamiento que los expuestos en aire, incluso llegando, en el caso de los 364 días de edad, a ser prácticamente el doble de resistencia. Y en el caso de los morteros de geopolímero, los que presentaron mejor resistencia corresponden a aquellos cuya exposición es al aire. Y en este caso también, por ejemplo, marcar que las probetas que se sometían a un curado de 40 grados en estufa, inicialmente presentaban una mayor resistencia, pero a transcurrir el tiempo esa resistencia o se bajaba o era similar a lo que eran las curadas al aire. En el caso, por ejemplo, que podríamos comentar de las probetas impresas sumergidas en agua un día posterior o sea, expuestas al aire, pero sumergidas en agua un día posterior al ensayo, podemos ver cómo afecta esa resistencia, digamos, se ve disminuida, aunque estemos hablando de un solo día de exposición al agua. Incluso, por ejemplo, esa diferencia se hace un poco mayor a medida que transcurre el tiempo, como podemos ver en este caso con la de color verde. Y en cuanto a la dosificación 3, que es en la que nosotros empleamos, en vez de fly ash como adición, empleamos polvo cerámico, empleamos para la dosificación un diseño de experimento en el cual se varió la relación agua aglomerante, que fue desde un valor de 0,37 a 0,45, y se varió también el porcentaje de reemplazo de cerámico, que fue desde un 25% de reemplazo hasta un 75%. En este caso se realizaron correlaciones de Spearman con los diferentes valores de reemplazos, digamos, de porcentajes de reemplazo cerámico, de relación agua-binder y de la resistencia a compresión simple y de flexión, comparadas con los valores de porosidad, absorción y de
densidades. Destacar fundamentalmente que los valores de compresión y flexión presentan una fuerte relación, digamos, con los porcentajes de reemplazo de cerámico y de la relación agua-cemento, como eran un poco de esperarse, y que también presentan una alta correlación con los valores de porosidad y absorción. En este caso, en esta imagen, digamos, lo que se intenta mostrar un poco es la pérdida de resistencia en porcentajes que tienen los diferentes morteros a medida que se van reemplazando, haciendo los diferentes reemplazos y empleando estas tres relaciones de agua Binder. En rojo están señaladas aquellas que han superado ese porcentaje, o sea, esa pérdida de resistencia supera el porcentaje con el cual se ha reemplazado el cemento. Esto correspondió solamente a las evaluaciones en 7 días, pero a 28 y 91 días, en todos los casos nunca se superó, la pérdida de resistencia nunca superó el porcentaje de reemplazo que se realizó. Eso indirectamente nos está dando una idea de la pusolanicidad que tienen este polvo cerámico, digamos, empleado. Y aquí tenemos el incremento de resistencia en porcentajes también, entre 7 y 28 días y entre 28 a 91 días de estos morteros de cemento también, como para destacar un poco la evolución de esta resistencia, que si bien comparadas con los morteros patrones son en todos casos bastante bajas, pero debido a la pusolanicidad que tienen, las evoluciones entre las edades cortas, digamos, y las de mayor edad, es mucho más considerada que la de los patrones. En cuanto a los costos de los materiales, aquí tenemos un análisis hecho considerando las resistencias a 28 días y a 91 días, y si bien es verdad que para todos los casos los morteros de cementos con árido calizo y con vidrio son los que menor costos presentan en comparación con las otras, aunque estemos empleando polvo de ladrillo, que es considerado como un residuo, un subproducto, digamos, de la industria. Aquí podemos ver un poco el análisis que se hizo en comparación a la parte anterior, también en cuanto a la imprimibilidad y las clasificaciones que se hicieron respecto a estos cordones, digamos, de cómo se iban imprimiendo. Se hizo un análisis de edificabilidad que consistía básicamente en imprimir un objeto hasta una altura determinada y medir en el momento que colapsaba el mismo. Se hizo también un análisis de ciclo de vida, aquí podemos ver los mismos. Esto es un poco en paralelo, digamos, aquí se repitió ya lo que es la metodología, digamos, de análisis, pero en este caso empleando los morteros de cemento con polvo de ladrillo y considerando también los morteros de cemento con árido calizo, con conchas marinas y con vidrio, como para hacer la comparativa. Igual que en el caso anterior, también se realizaron un análisis multicriterio con todos los datos obtenidos y se concluyó que si consideramos las resistencias mecánicas a 28 días, a 28 y 91 días podríamos decir también, los morteros de cemento con árido calizo y con vidrio son los que mejores resistencias presentan, y en el caso de 28 días, el patrón con una relación agua-binder de 0,37 es el que se encuentra en tercera posición, y si consideramos las resistencias mecánicas a 91 días, ya pasamos a uno de los morteros con polvo de ladrillo de una relación agua-binder de 0,38 y un porcentaje de un 32% de polvo de ladrillo. Pasamos ya a la parte de arrecifes artificiales, y estos son un poco los diseños básicos que se emplearon para la elaboración. Se emplearon dos formas básicas, una cúbica y otra random, en los cuales se colocaron o se diseñaron diferentes tipos de huecos, túneles, algunos eran pasantes, otros sin salidas, otros curvos. Esto fue una metodología sistematizada que se replicó
tanto en los modelos cúbicos como en los modelos random. Y aquí podemos ver un poco la parte de la elaboración ya de los arrecifes. En la parte de arriba vemos un paso a paso de cómo se iría elaborando digamos, la impresión de uno de estos arrecifes, y en la parte de abajo es un video acelerado de cómo se va realizando la impresión. Aquí podemos ver que para la impresión nosotros empleamos, por un lado, una caja o una estructura, digamos, de madera, en la cual nosotros íbamos rellenando de arena. Esta arena a nosotros nos permitía usarla como soporte por un lado y como cama de impresión en el caso de los túneles que teníamos para poder imprimir la parte superior, digamos, de estos túneles. Entonces, nosotros a medida que la impresora iba avanzando capa a capa, nosotros íbamos rellenando con arena, también capa a capa en cierta forma, y a medida que avanzábamos a la parte superior, íbamos colocando estos cercos perimetrales para poder seguir avanzando con la impresión. La impresión de los arrecifes únicamente se realizó en lo que sería la parte de la piel, digamos. Únicamente se imprimió la parte externa, la cáscara, digamos, de los arrecifes, y la parte interna se iba rellenando manualmente para, de esta forma, poder acelerar el proceso de impresión. Estos son los modelos digitales en la parte de arriba y los modelos impresos en la parte de abajo. En total se imprimieron 36 piezas, 9 para cada uno de los países que integraban el proyecto. Esto un poco en números generales, digamos, la cantidad de material que se empleó y sobre todo la logística que hubo que manejar en el laboratorio, porque era un espacio bastante reducido. Un poco en grandes números ahí todo el material que se empleó para la elaboración de estos 36 arrecifes. Y aquí las ubicaciones de estos arrecifes en cada uno de los países. En el caso de Francia se colocaron en Dinard, en el caso de Reino Unido en Bournemouth, en el caso de España en Santander y Porto en el caso de Portugal. Esto es una imagen del estado de los arrecifes una vez que se colocaron, perdón, un año después de haberse colocado aproximadamente. Esto fue en septiembre del 21, y los arrecifes se sumergieron entre febrero y a ver, no recuerdo anteriormente que decía, entre marzo y mayo del 2020, o sea, un poco más de un año, digamos, de exposición, se encontraban en estas condiciones ya. Y como conclusiones, bueno, los morteros con mejor desempeño para elaborar los arrecifes artificiales fueron los morteros de cemento con árido calizo y de cemento con arena de vidrio. Presentaron mayor carbonatación los morteros de geopolímero que los morteros de cemento, a excepción de la dosificación GL3, que tenía un mayor contenido de nanosílice. Y en el caso de los morteros de cemento, la mayor resistencia a compresión en probetas digamos, hay mayor resistencia a compresión en probetas moldeadas que en probetas impresas en 3D. Y en el caso de los morteros de geopolímero, esta diferencia, digamos, no es concluyente. En los morteros de cemento y de geopolímeros en probetas impresas, la aplicación de cargas en un sentido paralelo y perpendicular no mostró diferencias significativas, por lo que no se pudo concluir en ese aspecto. Y luego los morteros de cemento presentaron mejor comportamiento con exposición en agua, y contrario a esto, los morteros de geopolímero presentaron un mejor comportamiento con exposición al aire. En cuanto a los morteros con mejores desempeños con resultados a 28 días de edad, tenemos el mortero de cemento con árido calizo, el mortero de cemento con arena de vidrio y los morteros patrones con una relación agua-binder de 0,37. Y si consideramos a 91 días, ya aparece en tercera posición el mortero de cemento con polvo de ladrillo, con una relación agua-binder de 0,38 y un 32% de reemplazo de polvo de ladrillo.
Como aporte, podemos mencionar que bueno, se desarrollaron morteros de cemento y de geopolímeros imprimibles mediante el uso de residuos y desechos industriales en grandes cantidades y el empleo de cementos de bajos contenidos de clínker. Se desarrolló una metodología híbrida entre el sistema de destrucción, sí, el sistema de destrucción y el sistema de Power Based System, lo que permitió que la impresión en 3D de los arrecifes artificiales incluyeran tanto voladizos como huecos, que era una de las premisas que se tenía. Y los morteros de geopolímeros se evaluaron en múltiples condiciones de exposición. Esto permitió fundamentalmente conocer un poco el desempeño mecánico de estos materiales, debido a que eran morteros no tan estudiados como si son los morteros de cemento. Y bueno, se realizó un estudio sistematizado de los morteros y un análisis con criterios múltiples para la elección de mezclas optimizadas. Y bueno, esto ya para cerrar, son unos vídeos que muestran brevemente un poco el proceso en cierta forma que se llevó adelante. Esto es ya en la parte de finalización de la impresión de los arrecifes artificiales, es la parte superior antes ya de cerrar. Ahí se puede ver un poco la arena que se fue empleando. Aquí ya es la inmersión, en este caso es en la bahía de Santander, la inmersión de los arrecifes, ya colocándolos ahí en el mar. Esto aquí es ese mismo día que se colocaron. Es un video de bueno, cómo habían quedado posicionados ya en el agua. Esto fue posterior en el caso de Santander, fue posterior a la pandemia que se los colocaron. Y esto ya era en torno a un año y medio de haberse inmerso. Ya, si bien ahí el agua está un poco más turbia, no se alcanza a distinguir muy bien, pero bueno, se ven un poco las condiciones de cómo se encontraban. Ya incluso se encontraban algunos movidos por las corrientes, pero se encontraban completamente con vida marina. Así que bueno, eso es todo y bueno, queda a disposición por dudas que haya, o consultas o aportes que puedan haber. Muchas gracias, Adrián. Muy Ujú. interesante. Si queréis, bueno, si tenéis alguna duda, por favor, la podéis dejar en el chat o podéis levantar en la parte de arriba para participar y se os habilita el micro. Y bueno, mientras tanto, agradecerte tu tiempo y la presentación, Adrián, y a las personas que se han involucrado, ¿no? en esta tesis. Y bueno, a ver si tiene alguien alguna duda. Te, te felicitan también por Ujú. el chat, te dan la enhorabuena. Bueno, Está escribiendo Celia, no sé si es da igual, que es súper interesante, una metodología muy rigurosa. La verdad que ha sido muy interesante la presentación. sí, digamos, ha sido interesante desde el punto de vista de trabajar con un grupo interdisciplinario en el cual se Ujú. llevó, o sea, se diseñó, digamos, todo el proyecto prácticamente desde cero. O sea, las dosificaciones que se emplearon se surgieron de la nada no, digamos, obviamente se buscaron siempre antecedentes, pero se empezó experimentando. De hecho, prácticamente usábamos una manga inicialmente para poder hacer las primeras pruebas de destrucción, hasta luego haber conseguido la impresora y se lograron estos arrecifes. O sea, fue como un proceso un poco desde el laboratorio hasta lograr, digamos, algo bueno, que se materializó y que posteriormente el proyecto tuvo otras repercusiones, digamos, en la parte con respecto a la parte de biólogos marinos. Digamos, ellos lo siguieron monitorizando y se siguieron haciendo estudios al respecto en cuanto, o sea, los arrecifes estaban como divididos en diferentes partes, en los cuales las monitorizaciones se hacían en diferentes sectores para poder evaluar
el tema de los voladizos para poder llegar a ver si la incorporación de estos voladizos, si el tamaño de los huecos, si los túneles con salidas, sin salidas, si las curvas que tenían, eso fomentaban de alguna forma, en mayor o menor medida, la captación, digamos, de vida. Entonces, para la parte biológica fue algo muy, muy enriquecedor, porque además estábamos hablando de cuatro digamos, costas, cuatro países que estaban involucrados. Entonces, en ese aspecto fue muy interesante, porque yo vengo de la rama de la ingeniería civil, en el cual, bueno, involucrarme con todo esto, que era todo novedoso, fue muy lindo, y fue muy lindo aportar en este aspecto desde la ingeniería, digamos, de la parte de impresión 3D, desde los materiales, fue muy interesante. Sin duda. Nos pregunta Celia si hay resultados comparando las morfologías de las piezas. Sí, 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 sí. Hay resultados. De hecho, yo en mi tesis no incluí esa parte porque, bueno, estaba un poco más relacionada con lo que es la parte biológica, digamos, pero sí que hay algunas publicaciones que se hicieron, yo no recuerdo si lo hizo la gente de Francia o de Reino Unido, eh, pero están hechas. La realidad es que no hay tanta diferencia. Sí que o sea, hay una diferencia en cuanto al momento que se colocaron los arrecifes artificiales. Las comparaciones o los estudios, digamos, de monitorización se hicieron, además de en los arrecifes artificiales, se hicieron en otra zona cercana, que era un área también artificial, como podía ser algún tipo de paredón, algún tipo de escollera que había en la zona cercana, y un área natural. Sí que se notó que en el transcurso del tiempo, no en las primeras monitorizaciones, pero sí ya en las posteriores, el incremento de vida, digamos, que se registraba en la zona de los arrecifes artificiales, llegó a superar las que estaban en los entornos naturales y las que estaban en el entorno artificial cercano. En eso sí que hubo un poco más de diferencia, pero en cuanto a las formas de los arrecifes que se hicieron y en cuanto a, digamos, los materiales utilizados, que eran dos tipos de dosificaciones, las diferencias no fueron tan significativas, porque así como en la parte mecánica nosotros veíamos anteriormente que entre diferentes países teníamos unas resistencias mecánicas, aunque estábamos hablando del mismo material y que habían sido elaborados todos aquí en Santander, había unas diferencias muy grandes. Pasaba lo mismo con los resultados de monitorización, donde la monitorización la realizaba cada grupo a través de una subcontratación o a través de que disponían de gente propia, y muchas veces esa contabilidad que se realizaba, esa toma de datos, era un tanto visual, porque es bajar ahí, estar, digamos, personas, buzos que bajan y están monitorizando sectores muy cercanos, y eso es un poco el criterio de cada persona que baja, que cuánto conocimiento tiene, por ejemplo, de cuántas tipologías de alga pueden contar o llegar a distinguir, y eso hizo un poco compleja toda la parte de la monitorización. Por eso no hay resultados tan finos, digamos, pero sí que se hicieron análisis y se sacaron resultados al respecto. Pues muchas gracias, Adrián, y gracias, Celia, por la pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que por no extendernos más, no queda más que reiterarme la felicitación y en agradecerte el tiempo. Y bueno, yo creo que es momento de aprovechar también para felicitar las fiestas que están ya próximas. Así que nada, os deseamos, bueno, os mandaremos desde PTEC la presentación que ha realizado Adrián y el vídeo para que lo podáis realizar, o sea, ver con detenimiento. Y si tenéis alguna duda, a través de Adrián, no sé si le ponéis la presentación, y si no, a través Sí, de PTEC, os podéis poner en contacto con él, o si no, desde PTEC os ponemos en contacto con Adrián. Así que nada más, pues perfecto. muchísimas gracias, Adrián, y que paséis unas felices fiestas. Bueno, muchas gracias igualmente, ¿eh? Y cualquier cosa, estoy a disposición. Ahí están mis datos al final de la presentación, así que cualquier cosa me pueden contactar. Gracias. Hasta Muy luego. bien, gracias, Chao, hasta chao. luego.